Oh tú sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Les he mandado, esta es una pequeña copia de un material que Nuria me hizo el favor de preparar para poder enviarles a ustedes sobre el tema de los ángeles caídos. Viene en el tomo número 4, ¿sí?, de la edición de Kier, sección cuarta, y el título es sobre el mito de los ángeles caídos en varios aspectos al espíritu del mal, quién y qué es. Yo les mandé 5 páginas de esta sección adjunta a la invitación. En el caso en que algunos no lo tengan, porque esto fue, no sé, hace 2 días, a última hora, les podemos mandar este material para que lo lean. Esas 5 páginas son para leerse y la siguiente sesión comentarla al inicio de ella. Yo quería dejarlo todavía porque en esta parte del estudio se sugiere leer la sección cuarta del tomo cuarto de la doctrina secreta, el tema de los ángeles caídos. No es simple el capítulo. Blavatsky, como saben ustedes, utiliza una serie de imágenes simbólicas y relaciona el tema de las jerarquías que cayeron, que entraron en la caída, que sería en la caída de la generación, cuando las jerarquías divinas que nos dieron la mente se vieron obligadas o tuvieron que encarnar en seres humanos, o entrar en seres humanos. ¿Por qué fueron transformados estas jerarquías en los ángeles caídos, entre comillas? Y de ahí pues los pusieron como el demonio y los demonios, etcétera. Y es el caso de Luzbel o Satán, que viene siendo la misma imagen. El capítulo tiene lo suyo, no está tan fácil, pero yo quería primero lanzarles a 5 páginas que están bastante, vamos a decir, más accesibles que el resto, y después ver algunos puntos que pudiéramos ver del resto con calma. Los que tienen la doctrina secreta pues pueden irse al tomo cuarto de Kier, editorial Kier, y revisar la sección cuarta, que es Los Ángeles Caídos, el mito de los ángeles caídos. Isaac, si te parece bien, les mando con el vídeo, Sí, porque tengo aquí algunos correos que he copiado del chat. vale. Les mando lo que tú adjuntaste, el tomo, el capítulo 4, el tomo que estamos dando de antropogénesis y todo eso. Yo te mando las 5 páginas que Sí, seleccioné. las tengo y las he reenviado, Isaac. Bueno. Entonces, para que vayan, es una lectura, no les estoy pidiendo que se metan más a alguna lectura y que marquen por ahí lo que no parezca claro. Ahí Blavatsky pues defiende la posición ocultista y pues señala a la Iglesia, dice aquí, nuestra presente contienda es exclusivamente con la teología. Ya de entrada se darán cuenta por dónde va el tema de los ángeles caídos, ¿no? Dice, la Iglesia impone la creencia en un Dios personal y en un demonio personal, al paso que impone que los ocultistas muestran la falsedad de semejante creencia. Entonces, es interesante que tomemos en cuenta
que estoy moviendo acá las imágenes porque son un rollo esto de mover aquí. Eso, ahí está. Que ha habido muchos cambios desde la antigua tradición. Yo tuve ahora una entrevista a la una para la radio, para Pedro Riva, nuevamente sobre el tema de Prometeo, el que robó el fuego a los dioses, ¿sí? Y pues salió algo de esto nuevamente, ¿no? El tema de los ángeles caídos, porque después fueron clasificados como demonios, o la iglesia les puso el San Benito, y a partir de ahí, pues una jerarquía que en lugar de darle un reconocimiento porque nos dio la mente y nos hizo autoconscientes, sino dejamos de ser los autómatas de la tercera raza al principio, pues ahora se convierten en demonios y los maldecimos, etcétera, etcétera, ¿no? Como está muy manejado ahí. Blavatsky toca muy fuerte en este capítulo que les va a mandar también Nuria, sobre todo al final, la idea creada por la iglesia. Yo no estoy hablando de la enseñanza de los evangelios, estoy hablando de la estructura de la iglesia cristiana, ¿no? La que se elaboró en los concilios, que fueron concilio tras concilio, fueron abordando, rechazando a veces unas hipótesis o a veces aprobándolas, volviéndose a rechazar, hasta que se construyó pues, un dogma, como dice Blavatsky, sobre ideas falsas, copiadas de los pueblos paganos y que en general se copió hasta mal. Dice, le copiaron al pueblo, a las ideas de la gente del pueblo, no a las ideas de los iniciados. Por lo mismo, se volvió de pasar de ser una religión profunda, que fue en los primeros siglos, era una religión que tenía misterios, se pasó a ser una tradición ritualista superficial, para que la gente no ande cuestionándose demasiado ni preguntando mucho y lo pueda repetir y no tenga problema. Y como no somos muy dados a cuestionar, pues nos hemos tragado la píldora 2000 años. Bueno, antes era más difícil porque no había preparación. Pero aún ahora la gente ni se cuestiona muchas cosas y no se da cuenta de que pues hay toda una serie vamos a decir, de juegos que se hicieron para poder controlar a los seres humanos. Si se cayera el tema de los demonios, o sea, como dice Blavatsky en el pasaje, si se demuestra que todo eso ha sido una parafernalia creada para poder controlar a la gente, pues yo veo difícil porque estamos tan acostumbrados los seres humanos a un modelo que no queremos abandonarlo, ¿no? Para mí hay bien y mal, y eso no vamos a negarlo, pero el mal está, como dice Blavatsky, en la mente del ser humano. Pero bien, es un tema que puede dar mucho y lo vamos a dejar para la siguiente sesión después de que lean esas 5 páginas que se les va a los que ya se las enviamos y a los que no, pues que las puedan leer. Bien, nos quedamos en esta parte del estudio. Dice, en aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado. Estamos hablando del siglo XIX, de la ciencia del siglo XIX de la que Blavatsky comparaba. Ahora ha cambiado eso, sí, pero tenemos que ubicarnos que en ese momento los investigadores, la ciencia estaba en pañales y no está, si todavía está en muchas cosas ahora, pues era peor. Dice, en aquellos tiempos existían animales que nuestros naturalistas modernos jamás han soñado. Y mientras más fuerte se hacía el hombre material físico, los gigantes de aquellas épocas, porque ella insiste en el tamaño gigante de sobre todo de los lemures y parte de los atlantes, tanto más poderosas eran sus emanaciones. Para los que no han estado en las sesiones anteriores, cuando se habla de emanaciones, estamos hablando de que en aquella época la reproducción era, sobre todo a principios de la tercera raza, cuando empezaron, estaban los gigantes, eran seres muy grandes, la reproducción era por sudoración, o sea, se exhalaba en los cuerpos de los, primero de los, todavía eran andróginos, los primeros de la raza
lemur, y exhalaban poco a poco, a finales de la segunda, principios de la tercera, ¿sí? Y ahí ya hay cambios ahí. Exhalaban un sudor, que el sudor se volvía una especie de esfera, ¿no? Y de esa esfera se maduraba poco a poco un animal humano que salía ahí como un huevo, ¿sí? Como decía Blavatsky, ahora el huevo está dentro del vientre de la madre, antes estaba afuera, eso es la única diferencia, ¿no? En sentido general, ¿no? Diferencias las hay por la forma y el método, etc. Entonces, pero los individuos llegado un momento exhalaban esa energía, y eso es lo que tiene que ver. Esas emanaciones eran muy poderosas, ¿sí? Y vamos a ver por qué insisto en el punto de estas emanaciones. Dice, una vez que la humanidad andrógina se separó en sexos, y aquí no significa los sexos como ahora los conocemos, sino en los hermafroditas. Acuérdense que los individuos tenían el sexo masculino y el femenino desarrollados en ese momento, que fue la siguiente etapa. O sea, primero andróginos, después hermafroditas, y después, como lo tenemos ahora, separados totalmente. Transformados por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, cesó de procrear sus semejantes por medio de gotas de energía vital que emanaba de su cuerpo. Esas gotas, que son las de la sudoración, que les decía, de energía vital, que se condensaba en determinado momento de la vida de los lemures, y de ahí nacía un nuevo ser. Ahora, aclaramos también que no era físico todavía, no había la densidad física, todavía era bastante etérica el cuerpo de los lemures. Estamos hablando de etapas que todavía no había consolidación material. Entonces, esta parte es importante. Y tomen en cuenta el tema de las emanaciones o de esas exudoraciones de gotas de energía, porque después lo vamos a retomar. Pero cuando el hombre ignoraba aún sus poderes procreadores en el plano humano, antes de la caída, y aquí vuelvo a lo mismo, la caída significa la caída de las jerarquías divinas en los seres humanos y la procreación, como la conocemos, ¿sí? Aunque pudiera tardar mucho desde el momento en que entraron hasta el momento de la separación de los sexos. Y de tener las relaciones como las tenemos ahora, las relaciones sexuales. Antes de la caída, como diría un creyente en Adán, toda esta energía vital que se esparcía por todas partes fue empleada por la naturaleza en la producción de las primeras formas animales mamíferas. Los mamíferos son después de nosotros, no antes. Y eso también puede sorprender a algunos de ustedes. Si ustedes se fijan, no, eso fue en el primer capítulo del Génesis, porque Blavatsky insistirá en casi todo este capítulo, y en el siguiente sobre todo también, en que los mamíferos animales vinieron después de la, vamos a decir, de la formación del ser humano, entre comillas, del lemur, en su época, ¿sí? O sea, imagínense que los lemures, o lo que aparentaban ser humanos en ese momento, que eran gigantes, esparcían esa energía llegado un momento como sudor, ¿no? Y esa vitalidad la tomaba la naturaleza y empezó a formar a los mamíferos en esa etapa. La evolución es un ciclo eterno del devenir, dice aquí, se nos enseña, y la naturaleza jamás desperdicia un solo átomo. Pudiera para muchos parecer todavía esta parte compleja. Yo le digo que las dejen como una hipótesis, ¿sí? ¿Qué es una hipótesis? Bueno, la versión que da Blavatsky es esta. Vamos a dejarla, después la volveremos a retomar, porque la vamos a retomar de aquí al final de Antropogénesis, que vienen todavía bastantes pasajes sobre este tema de la formación o de la producción de los mamíferos después de la formación de los seres humanos. O sea, los mamíferos son posteriores, no son antes. Hay que aclararlo esto con insistencia. Además, desde el principio de la ronda, estamos hablando de la cuarta ronda, ¿no?
Ya pasaron 3. Estamos en la 4ª, para los que no se acuerdan. Estamos en el 4º planeta, la Tierra, de la 4ª ronda. En la 5ª raza raíz, en la actual, la raza blanca, morena, o como quieran ustedes llamarle, indoaria, lo que quieran, ¿no? O la humanidad, para quitar la palabra raza, porque dicen por ahí que no pega muy bien hablar ya de raza, sino de humanidades, vamos a llamarlo así, o de etapas. Ustedes pueden escoger. Pero yo seguiré diciendo raza porque si no nos vamos a confundir, ¿vale? Todo en la naturaleza tiende a convertirse en hombre. Qué interesante afirmación de Blavatsky. Todos los impulsos de la fuerza dual, centrífuga y centrípeta, se dirigen hacia el punto, el hombre. Ustedes saben bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una galaxia. Ustedes agarran una piedra, la amarran y la empiezan a girar. ¿Sí? Sienten ustedes que cuando la giran, le dan vuelta, que hay una fuerza que tiende a que la piedra salga disparada hacia afuera. ¿No es así? Pero como ustedes están deteniendo, esa es la otra fuerza que la mantiene. Es lo que hace el sistema solar, ¿sí? Los planetas giran alrededor del Sol. Tienden a salirse, a irse, se podrían desparramar, pero el Sol por la atracción los mantiene controlados. Entonces hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrífuga. Y eso está también en nosotros. Una fuerza que nos mantiene, primero nos expande y después nos va a ¿qué? A contraer, ¿no? Acuérdense que vamos creciendo hasta cierto momento en nuestra vida y de repente empezamos a ¿qué? De repente, bueno, ya empezamos algunos. Desde los 45, 50 empezamos a ¿qué? A encogernos, incluso perdemos la altura. Nos vamos volviendo a reducir. O sea, hay una expansión y una contracción. Y está hablando de la misma fuerza. Sostiene al individuo, sostiene a la familia, sostiene al planeta, sostiene a la galaxia, al sistema solar, a la galaxia y al cosmos. Estas 2 fuerzas. Valdría la pena que lo analizaran con más calma. El hombre es el alfa y la omega de la creación objetiva, según se dice en Isis sin velo. 2 puntos. Todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu, pues la evolución principió originalmente desde arriba y procedió hacia abajo, en lugar de lo contrario, como enseña la teoría darwiniana. En esa época, pues era la época de Darwin, etcétera, y pues la señora Blavatsky, pues, le cuestionaba muchísimo el tema de que nosotros descendemos de los antropoides y es al contrario. Los antropoides son posteriores, ¿no? La progenie humana viene ya desde la primera raza, segunda raza, y ya está, y fueron, desde el momento en que se fueron emanados por los pitris lunares, nuestros padres lunares, las partes inferiores de la estructura, ya desde ahí estábamos separados de toda la progenie animal que pudiera haber existido posteriormente, ¿no? O sea, es un punto importante. El ser humano no desciende de los animales. El ser humano es un quiz importantísimo. Contiene el microcosmos, o sea, contiene el cosmos completo en su estructura. Es un universo dentro de nosotros. Y estamos formados por 7 jerarquías, de las cuales, vamos a decir, algunas participaron para crear al hombre animal, el que somos, la personalidad, el cuerpo físico, el doble etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, hasta ahí, mental concreto. Esa es la personalidad. Y está la tríada superior, la mente superior, Buddhi o el alma, como quieran llamarle, y el espíritu. O sea, hubo unas jerarquías para la parte inferior y otras jerarquías para la parte superior, sobre todo para la mente, ¿no? Porque el espíritu y Buddhi, el contenedor, ya venía, entró en el traje que le iban a hacer. Desde la primera raza ya estaba, no más que no había el puente para comunicarse con la mente. La mente viene después.
Bien, todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu. Esto es muy, muy importante, ¿no? No en la materia. Pues la evolución principió originalmente desde arriba y procedió hacia abajo en lugar de lo contrario, como dice la teoría darwiniana. Esta, y ahorita, bueno, vamos aquí a abrirlo un momento por si alguien quiere hacer una pregunta, comentario o aclaración. Puede abrir su micrófono unos momentos. Ay, qué bueno, están muy tímidos para preguntar. Me alegro. Hola, Isaac. Hola. Yo voy a preguntar porque sí me sorprende esto último que has dicho. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso que nosotros, cuando se habla de que nosotros tenemos instintos animales? Por ejemplo, lo que comentabas el otro día de la evolución del huevo, de dónde procedemos nosotros, que tiene una evolución de reptil, formas de reptil, de pez. Ah, porque mira, los procesos que hemos ido pasando, las jerarquías que nos formaron, hubo de todo. Y hubo la parte más física del ser humano fue, participaron, vamos a decir, jerarquías terrestres de la naturaleza. No. Contribuyeron a construir el cuerpo físico, poco a poco, porque la primera raza no lo tenía, la segunda raza era un poco más densa, la tercera raza ya estaba mucho más densa, pero todavía era etérica, semietérica, gelatinosa, dice Blavatsky, por ahí maneja los términos. Entonces, en nuestra naturaleza participan varias cosas. Participa lo más elevado, participa lo intermedio y participa lo material, lo bajo, lo animal. Sí, hay elementos en nuestra estructura que vienen de los procesos animales, y por eso también hay una serie de condiciones en el ser humano que lo precipitan o hacia la luz o hacia esa tendencia de la materia a ir a su evolución personal. Es una lucha. Estamos en medio, en la polaridad divina y humana, y animal, o si quieren llamar. Entonces, tenemos que tomar una decisión. El impulso ahorita más fuerte en este momento, en términos generales, para la mayor parte de la gente, es ir hacia el animal, ¿sí? A las tendencias animales, a los instintos, a las partes que quieren satisfacer sus necesidades, que quieren ir a disfrutar cosas muy materiales, muy densas, ¿no? Y ahí pues empezamos a hacer barbaridades. La parte espiritual es más sutil, normalmente se llevan vidas para poder empezar a decidir ascender, ¿sí? Eso es lo que llamaríamos la realización, la iluminación, la transformación, como le quieras llamar. Pero no podemos negar que hay una parte cámica, así se llama, la parte de Kama o la pasión, el eros pasional, el eros, no el eros divino, sino el eros animal, la parte más pasional que la adquirimos en la tercera raza, porque tampoco estaba, en la segunda raza no lo había, en la tercera raza adquirimos Kama y la mente, ¿no? Y es ese punto el que a nosotros nos trae ahorita en un dilema, en este momento. Porque la mente, que debería ser utilizada para lo superior, pues está embelesada con el animal. Y solamente satisfacemos lo que quiere, ¿no? Y esa es la lucha. Vale, gracias. Hola, Isaac. Sí. Bueno, hola a todos. Hola. Yo quería hacer un comentario corto en el sentido de que el ser humano es el primero que aparece en esta ronda, en esta cuarta ronda. Pero en las rondas precedentes, la mónada que iba a convertirse en humana pasó por el reino animal. O sea que tenemos ascendencia también como la mónada ha pasado por todos los reinos, tenemos ascendencia también animal. Solamente es en esta cuarta ronda cuando el hombre aparece primero que los mamíferos, pero no en las rondas anteriores. No. Sí, eso es, bueno, no lo había yo considerado que lo pensaran así, pero sí es cierto, es así.
las rondas anteriores, ya incluso la sesión anterior estuvimos viendo las 3 rondas anteriores, cómo fue modificándose, vamos a decirlo así, todas por donde pasa por todas las formas materiales que hay, ¿sí? Pero es hasta en esta cuando entra ya preparado para ser humano. Las mónadas están listas, ¿sí? Vale, gracias, Ramón. Vale, gracias. Ahora ya he entendido. Gracias. Vale. Pero no son las rondas, son cadenas. Nosotros la vida pasó de la Bueno, cadena empecemos. No empecemos. terrestre. Por favor, no hablemos al mismo tiempo, chicos, por favor. Sí, Nuria. Que o sea, nosotros vivimos como animales en la luna y fue la cadena lunar donde desarrollamos eso. La cadena terrestre es otra cosa, o sea, es otra cosa. Allí hay otros globos y hay otras cosas, así lo veo yo. Sí, pero hicieron pasar, eso lo dice el pasaje y eso es lo que quizá Ramón menciona, hicieron pasar por todos los procesos de las primeras rondas desde el mineral, otra vez pasen por todo. Ah, bueno, Sí. eso sí, pero Sí. sí, en los globos de la cadena. Sí, pero ya en la primera ronda se volvió a hacer pasar a la vida por todas las etapas, ¿sí? Isaac, Sí. una cosa quería decir. Cuando leí el tomo 3 de la Doctrina Secreta, yo interpreté una cosa personal, ¿no? Yo, para mí, que así como cuando el embrión humano se va formando y denota todas las etapas por las que ha pasado la evolución hasta llegar al ser humano, yo interpreté que los primeros hombres, digamos, en la Tierra, no tenían el cuerpo humano, tenían cuerpo de dinosaurio. Eso es lo que yo interpreté. No. Fue lo primero que aparece cuando, luego que se forma el cigoto, digamos, cuando empieza el embrión a formarse, es un reptil en principio y es humano al final. Y después en cartas de los maestros, no recuerdo cuál, decía que tienen en una caverna, no sé si físico o astral, todas las especies de seres humanos que habitaron la Tierra, pero que la humanidad no está preparada para ver lo monstruoso que era el ser humano en un principio. Entonces yo interpreté eso porque me acordé de ese pasaje de cartas y lo encontré tan coherente para mí, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, pero mira, Blavatsky jamás habla de que pasamos por la etapa reptiliana. Ella habla de un gigante monstruoso, pero nunca menciona reptiliano. Por lo menos en la antropogénesis, ¿sí? Te lo puedo decir porque está revisadita. Sí, porque no es una pregunta nueva. Ya en otro momento con Carlos estuvimos hablando de ese tema, ¿sí? Entonces, tu interpretación, tengo yo otra que es lo que percibo. Bueno, vamos a ir poco a poco clarificando si hay más pruebas para uno o para la otra. Yo no entraríamos a discutirlo porque también son percepciones de cada uno en ese sentido. Exacto, por eso es lo que yo interpreté. Sí, está bien y respetable, como yo también creo que pudiera parecer algo gigante, muy desagradable, muy monstruoso, como ella dice, pero no menciona que fueran reptiles. Entonces yo por eso no me atreví a hacer Isaac, solamente un dato. En la época de Blavatsky, solamente no se conocían casi los dinosaurios, solamente se habían encontrado 2 esqueletos. No se sabía sí, casi pero nada. de todos modos, Carlos, ella no insiste en que no va por ahí el tema. Pero bueno, es una versión de cada quien, no vamos a entrar a discutir que sí o que no. Bueno, vamos a seguir. Entramos acá. Dice, ¿cómo obraron los Manasa Putras, los hijos, los que poseían el fuego, los prometeos, la jerarquía, los hijos de la sabiduría? Rechazaron a los nacidos por sí mismos. Se empezaron a decir, con estos no. No están dispuestos. Desdeñaron a los nacidos del sudor. Tampoco estaban dispuestos.
No están completamente preparados. Ni siquiera empezar con el primer nacido del huevo. O sea, con ninguno de los seres que existían en ese momento para poder ellos darles el fuego, la mente, entrar, los aceptaron, los rechazaron, porque estaban incompletos. Estaban, vamos a decir, no suficientemente desarrollados para que ellos asumieran poder dar lo que ellos tenían, el fuego de la mente. Dice Sloka, dice, a un deísta o a un cristiano este versículo le sugeriría más bien una idea teológica, la de la caída de los ángeles por el orgullo. Por eso se ha clasificado de que eran orgullosos y que eran... No es eso, no es el orgullo, es que no estaba preparado. Recuerden que estas jerarquías venían de otros universos donde habían alcanzado esa independencia, esa liberación, y que se podían oponer en un momento dado a un proceso, que estaban obligados por la ley kármica. Ellos dijeron, vamos a esperar, no vamos a entrar hasta que estén más maduros. Y eso lo repite constantemente, lo hemos visto en otros pasajes. En la doctrina secreta, sin embargo, las razones para negarse a encarnar en cuerpos físicos a medio preparar parece ser que se haya más relacionado con causas fisiológicas que metafísicas, ¿sí? O sea, no eran cuerpos completos suficientes para ellos para poder encarnar o para poder entrar en ellos. No todos los organismos estaban suficientemente preparados. Los poderes encarnantes escogieron los frutos más maduros y desdeñaron el resto. ¿Sí? Entonces, a esto la Iglesia les ha llamado, pues, los ángeles que han caído, los perversos, los demonios, etcétera, etcétera. Cuando en realidad son los que nos dieron la independencia, la autoconciencia, etcétera. Viendo el mito de Prometeo. Gracias a Prometeo, simbólicamente, tenemos la capacidad de un Dios. Porque estamos de alguna manera repitiendo las palabras, parafraseando las palabras del Maestro Jesús, ¿no?, en el Evangelio de Juan. Vosotros sois el templo del Dios vivo. O sea, habita algo en nosotros que es eterno. La jerarquía que nos da, que entró en estos vehículos para poder darnos la mente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace ser humanos? La mente. Porque si no hay mente, no hay puente entre el espíritu y las partes inferiores de la estructura del ser humano. Estaríamos como zombies, sin conciencia. Entonces, gracias a esta jerarquía, a la que tan endemoniadamente la han calificado de los malvados, los asuras, ¿se acuerdan? De los que vienen de la primera creación. Ve que ha habido dos, la creación de la oscuridad y la creación de la luz, cuando en la realidad la primera es la de la luz y la de la oscuridad es esta. Pero bueno, discusiones filosóficas. Principiemos por el modo de reproducción de las últimas subrazas de la tercera raza humana, porque aquellos que se vieron dotados del fuego sagrado, de la fulguración de los seres superiores y entonces independientes, que fueron los padres psíquicos y espirituales del hombre, como los pitres de Batas fueron, o los pitres lunares, los progenitores de nuestro cuerpo físico o de las partes inferiores. O sea, que hubo una jerarquía que nos dio el fuego sagrado, la mente, y otra jerarquía que construyó la parte inferior de nuestra estructura. Las dos jerarquías necesarias, porque esa mente necesitaba un vehículo. Y además el Atma y Buddhi, espíritu y el alma, necesitaban un vehículo. La mente era el puente para conectar con Kama y con los principios inferiores, ¿sí? El doble etérico o doble astral, como le quieran llamar, etcétera, etcétera. La vida, el Nepesh famoso, y después, pues, el físico, el cuerpo físico. Todos estábamos envueltos en el huevo áurico. Eso emana de Atma. Acuérdense que el huevo áurico cubría, pero no había puente en medio, faltaba. Y eso era lo que nos hacía, tanto primera, segunda y parte de la tercera, seres inconscientes, como estaba Adán en el paraíso cuando no estaba Eva y estaba por ahí dando vueltas asumiendo, decía, es que para que no esté solo, pero ¿cómo se va a sentir solo alguien que es inconsciente? Pero bueno, el pasaje así lo menciona. Esa tercera raza santa consistía en hombres a los cuales se les describía en su cenit,
como enormes gigantes con la fuerza y hermosura de los dioses. Aquí ya los ponen bonitos, ¿eh? Vale. Y depositarios de todos los misterios del cielo y de la tierra. Fueron ellos las razas preadámicas y divinas, de las cuales la misma teología, para la que todas ellas son razas caimitas y maldecidas, principia ahora a ocuparse. En el momento en que Blavatsky estaba en disputa con la ciencia y la iglesia. Pero en primer término debemos tratar de la acción de los progenitores espirituales de aquella raza. Hay que explicar un punto muy difícil, y que aquí ya empiezan las dificultades, y obtruso referente a los eslokas 26 y 27 que vienen. Los progenitores espirituales no se está refiriendo a los Anishvata. Está hablando a los primeros que, Arats. Esto es claro. Los primeros Arats, los que después serían la base de la jerarquía, vamos a decir, de la fraternidad blanca o de todos los maestros de sabiduría. Esa jerarquía. Es a lo que se está refiriendo, progenitores espirituales de aquella raza. Bueno, ha habido cambios, pero vamos a verlo por acá. Aquí empieza, dice. Cuando el exudado produjo al nacido del huevo, al doble, al potente, al poderoso con huesos, los señores de la sabiduría dijeron, ahora sí vamos a crear, ahora sí vamos a entrar. Y dice Blavatsky, ¿por qué ahora y no antes? Esto lo explica la shloka siguiente. La tercera raza se convirtió en el Vaján, o sea, en el vehículo. Vaján significa vehículo de los señores de la sabiduría. Creó hijos de la voluntad y del yoga. Aquí volvemos a meternos con el tema del Kriya Shakti. Por Kriya Shakti los creó a los santos padres antecesores de los Arats. Aquí no estamos hablando de la creación humana, estamos hablando de los antecesores de los Arats. Los Arats es un nombre de una de los calificativos que se le dan a aquellos seres. ¿Se acuerdan que el Buda tenía alrededor de él 12 Arats? Sí, significa que habían alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado y normalmente se consideraban los antecesores de toda la jerarquía oculta que iba de raza tras raza transmitiendo el conocimiento. O sea, hubo una forma especial para crear a esta jerarquía. Se habla en la tercera raza. Los crearon por Kriya Shakti. Y ahorita vamos a ver qué es esa famosa palabrita que a mí también estuve ahí investigando. O sea, ya venía la primera raza humana. Ellos se sumergen en la segunda porque no mueren. En aquella época no morían. La primera se convirtió en la segunda. La segunda raza empezó a reproducirse al final de ella por la exudación, que se convirtió después en los huevos, en la ovípara. Era andrógina. De andrógina pasó a hermafrodita, ya por ahí de la segunda o tercera su raza lemur. Y finales de la lemur empezaron a separarse los sexos. Es lo que hemos visto en otras eslocas anteriores, ¿sí? Como ahora. Dice el pasaje anterior, dice, los hermafroditas al reproducirse, primero nacían niños con el sexo, por ejemplo, masculino más preponderante y el femenino más reducido. Y en otros, el sexo femenino más fuerte y el masculino más limitado. Hasta que de repente empezaron a nacer niños con el sexo femenino completo y totalmente desaparecido el masculino y el masculino sin el femenino. Este punto es interesante. Eso ocurrió casi al final de la tercera. Esa es la raza setiana de Set. Set no es un individuo, por lo menos dice Blavatsky, es un tipo de raza en que ya se hablaba de la separación de los sexos, casi como la conocemos ahora. Él tuvo como hijo a Enoch o Enosh. Por eso le decían a Enosh el hijo del hombre, porque Set fue el primer hombre, o ese pueblo, o esa cantidad de seres eran ya seres con el sexo, podamos decir, separado como lo tenemos ahora. Los antecesores de él eran hermafroditas. Y antes de los hermafroditas, los andróginos.
Y antes pues no había nada, simplemente la primera raza no tenía ni siquiera elementos que la pudieran identificar con androginia o hermafroditismo. Eso apareció después. Dice la Shloka 27. La tercera raza se convirtió en el Baján de los señores de la sabiduría. Creó hijos de voluntad y del yoga por Kriya Shakti. Creó los santos padres antecesores de los arats. Los santos padres. Vamos a ver acá. ¿Cómo fue que ellos se crearon, dado que los señores de la sabiduría son idénticos a los devas indios que se negaron a crear? Evidentemente ellos son los Kumaras del panteón hindú y de los Puranas, los hijos mayores de Brahma. Esa imagen nos hace ver a los Kumaras, a los 4 Kumaras, que son siempre como niños, ¿sí? Se llaman los eternamente niños, los eternamente jóvenes. Hay una clave que quisiera yo comentarles. En el argot oculto, a los iniciados se les llama niños. Por eso cuando el Maestro Jesús, deben ser como niños, no se está refiriendo al bebé. De acuerdo a Blavatsky. ¿Se está refiriendo a qué? Al desarrollo que debe alcanzar el individuo. O sea, quítense esa simbología que nos las han inculcado porque se ha leído al pie de la letra. No se lee así. La palabra niño en este argot significa iniciado. Entonces, hay muy interesantes puntos que deberíamos ir considerando. Dice, Sanananda y los 4 hijos de los Vedas, quienes creados previamente por él, sin deseos ni pasiones, permanecieron castos, inspirados por santa sabiduría y sin deseos de progenie. Y aquí vamos a lo que es el Kriya Shakti. ¿Vale? Este poder fue el Kriya Shakti, ese misterioso y divino poder latente en la voluntad de cada hombre. Todos la tenemos. Y el cual, si no es llamado a la vida, animada y desarrollado por la práctica de la yoga, permanece dormido en el 999.999 hombres de cada millón. Y si no se desarrolla, se atrofia. Ese poder es explicado en los 12 signos del zodiaco. Yo encontré esta definición que viene ahí, Kriya Shakti. El misterioso poder del pensamiento que le permite producir resultados fenomenales, externos, perceptibles por su propia energía inherente. Los antiguos sostenían que cualquier idea que se manifiesta externamente, si se concentra en la atención de uno, o sea, la voluntad, intensamente en ella, igualmente con una intensa volición, será seguida por resultados que se desean. Un yoga ejecuta por lo general sus maravillas por medio de un poder de voluntad y el Kriya Shakti. En otras palabras, yo anoté aquí las condiciones. Primero, tener una idea. Concentrarnos en ella con muchísima atención, con una gran voluntad. Y finalmente, con la volición, o sea, con la pasión, más que pasión emocional, sino con la intensidad del ser. Esas serían las características para poder generar que esa idea se creara, se plasmara, que es básica en la magia, ¿no? La técnica del Kriya Shakti. Bien, aquí abrimos otra vez los micrófonos por los que quieran preguntar algo. Hola. Hola. No, yo solamente quería poner un ejemplo de lo que yo creo que es un efecto Kriya Shakti. A ver. Por ejemplo, las cartas de los maestros que están hechas por precipitación, Sí. Pues sería algo parecido, ¿no? Sí. El poder de la mente utilizando este Siddhi que es el Kriya Shakti. Sí, tienes razón. Es una manera de explicarlo. Yo creo que todos alguna vez no hemos que hayamos ejercido Kriya Shakti 100%, pero cuando ustedes y yo en algún momento hemos tenido un sueño, una idea muy poderosa que nos apasionaba y que constantemente estuvimos dándole vueltas hasta que de repente se produjo una oportunidad. Yo siento que a veces ejercemos, si no ese poder, como se menciona,
que tú puedes, los antecesores crearon seres con eso, sí podemos estar ejerciéndolo de alguna manera indirecta, al ser creativos, al transformar nuestras vidas y ayudar y a crear proyectos y cambiar la tierra, porque la hemos ido cambiando, ¿sí? Entonces, está ahí. Ahora, tú ya hablas de el ejercicio de Kriya Shakti más fuerte, el de la precipitación de las cartas que los maestros comentan cuando escribieron a Sinet y a Hume, ¿sí? Ese es un ejemplo. ¿Alguien más quiere hacer un comentario sobre este poder que todos tenemos, pero como no lo usamos, no lo desarrollamos? ¿Se acuerdan de Sai Baba? ¿Se acuerdan que este cuate de repente materializaba un poco de, ¿cómo le llamaban? De cenizas, ¿sí? Pero eso era falso, Isaac. Sí, sí, pero me refiero que si realmente lo hubiera hecho, eso es otra cosa. es otra cosa, sería un poco de ese poder, vamos a llamarlo así. No, es obvio que yo sé que es falso porque, bueno, no voy a entrar Los maestros, perdona, pero ya que Ramón mencionaba lo de los maestros, sí. Los maestros muchas veces usaban ese poder para crear una forma y poder interactuar con alguna persona. Sí. O sea, crear una forma, digamos, visible físicamente, pero que no era realmente un cuerpo completo como tal, ¿no? Y poder hacerse ver. Le llaman, tiene un nombre, Mayavi Rupa. Eso es Mayavi Rupa. El Mayavi Rupa es una imagen para que tú lo puedas ver, pero es una imagen, entre comillas, fantasmal, aunque tú lo ves. Ilusoria. Claro. Sí. Es teletrabajo, ese es el primer ejemplo de teletrabajo. Está muy bueno. No, es así. Miren, hay una anécdota donde estaba una vez Olcott, todavía estaban en Nueva York, ahí en la casa esta donde vivía con Blavatsky, y pues Olcott estaba un poco así como ciscado con Blavatsky porque ella hacía cosas y no se daba cuenta. O sea, lo mareaba un poco con las facultades que tenía Madame Blavatsky. Y un día estaba ahí tomando, fumando, haciendo algo en su sala, y vio un resplandor de su lado derecho y vio a uno de los maestros, creo que al maestro M. Y ella dijo, ya me está bromeando esta mujer otra vez. O sea, no se lo creyó de entrada, porque pensó que Blavatsky ya le estaba haciendo un juego porque los podía hacer muy bien. Y el maestro dice, no, porque le leyó la mente a Olcott. No, mire, para la prueba se quitó el turbante y se lo dio. Vea que es material. Y entonces Olcott ya no dijo nada. Ese turbante está en el Museo de la Sociedad de Nadiad. ¿Por qué materializó? Porque el maestro apareció. Fíjense que yo tengo la anécdota de un personaje de la Sociedad Teosófica que estaba involucrado. Yo digo que yo lo conocí, no sé, hace como 20 años, un poco más. Era un poco mayor que yo. Yo había ido de viaje a Nepal y él se había ido a Darjeeling. Y no lo volví a ver hasta que regresé a México, porque en esa época ya estaba viviendo en Madrid. Yo regresé a Madrid y él se volvió a México. Y después volví a encontrarlo en Madrid. Y él me contó que estando en Darjeeling, en un famoso hotel ahí antiguo, el New Winter Palace, no, ese es el de Egipto, donde estaba, no, un nombre de un hotel inglés donde iban a veranear. Estaba como estaba en el 1800, el hotel está conservado, ¿no? Y él se hospedó en una habitación y él estaba muy involucrado en la Sociedad Teosófica de México en esa época. Y dice que estando en su cama, ahí leyendo, decía, estaba yo un poco así porque toda la habitación era muy antigua. Y dice que oyó unos pasos, porque el piso era de madera, y que se le planta un tipo frente a la cama, como a las 10 de la noche. Tenía una capa y le llamó por su nombre. Menudo susto se le dio.
y le decía que se calmara y él estaba muy temeroso, muy miedoso porque pues se te aparece alguien así, sin nada de nada, pues, y le decía que se serenara para poder hablar y le mencionaba por su nombre. Como no se pudo calmar, este individuo, me dice él, se empezó a desvanecer lentamente y se fue. Ese es un Mayavi Rupa, un medio que se utiliza para tener presencia en otro lugar, pero que el sujeto que lo crea está a cientos de kilómetros, ¿sí? No está ahí. Mayavi Rupa adecuado, y eso es también el poder mental que lo puede utilizar la materia para generar una imagen. Imagínense que de esa manera se pudieron crear a los arats o los antecesores de los arats. Esa sería una manera de explicarlo. ¿Les queda claro el ejemplo? Y esta persona pues quedó tocada, porque era su oportunidad y la desperdició porque tenía mucho miedo. Bueno, ya es otra historia. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este poderosa fuerza que todos tenemos, pero que se va atrofiando porque no se usa? O se usa, bueno, no creo que se use mucho. Isaac, Sí, o se usa mal, ¿no? o se usa, esa es la otra. Muy mal, sí es cierto. Claro, Eso con cerebro, con pensamiento limitado, lo que se produce es también limitación. sí. Pero yo quería hacerte una pregunta. Has dicho que la primera raza, la humanidad, o sea, la raza no moría, sino que pasaba de una a otra, ¿no? Sí, la primera. ¿Se sabe en qué momento se empieza a morir? A partir de No la se- segunda raza. La ¿Por segunda algún raza motivo? ya moría. Fue destruida. ¿Por algún motivo? Mira, hay ciclos en nosotros, en nuestro desarrollo de todos los... El universo funciona por ciclos, ¿sí? El sistema solar, el cosmos, nuestra vida. ¿Quieres hablar? A ver, Nuria, ¿qué quieres comentar? No, cuenta, que luego le digo una cosa. Entonces, la primera raza es la que es llamada la época de oro, ¿sí? La etapa de oro, donde no había muerte, los seres, entre comillas, que eran más bien etéricos, unos gigantes etéricos, se desvanecieron en la segunda raza. Más bien, de ellos se generó la segunda raza. A partir de la segunda raza, porque había siete subrazas dentro de la raza, de la segunda raza, y al ir pasando en largos periodos de tiempo, al final de la segunda raza hubo una destrucción de esta raza, porque cada ciclo termina haciendo desaparecer incluso el continente material y a la mayor parte del grupo, porque hay quien sobrevive porque de ellos son los que van a ser la simiente de la siguiente raza. Vamos a decirlo así. Entonces, a partir de la segunda ya se conoció el tema de la muerte, de la desaparición. Era Hiperbórea, creo que se le llama, ¿no? El continente de la segunda raza, que estaba antes en el Polo Norte, porque antes la Tierra estaba en otra posición del eje, ¿sí? Se volcó y al moverse, las aguas inundaron la Tierra y hicieron desaparecer a esta segunda raza. Muy bien, gracias. Sí. A ver, Nuria. Isaac, mira, y eso ya lo he contado yo más veces aquí en Bilbao y eso. En la consulta de Gine, de forma inusual, porque no se hace una ecografía en vez de un test de embarazo, cuando uno va a la consulta le hacen primero un test de embarazo, le mandan y luego más adelante, a los 2 meses o así, empiezan a hacer las ecografías. Pues a esta persona le hicieron una ecografía y lo que se veía, no había órgano del corazón, no había nada, porque era justo un embrión, justo implantado en la matriz. Y lo que se ve en ese momento es una luz intermitente que parpadea. Sí. Y dice la doctrina secreta, eran energía, entonces la energía no muere. O sea, no muere, llámale vida, llámale energía, llámale lo que sea.
y no morían. Y luego sigue la doctrina secreta y dice lo que era externo en la primera raza pasó a ser interno. Sí. O sea, se fue revistiendo. Está bien la aclaración, sí, ¿Sabes? está Se bien. fue revistiendo. Entonces lo que muere no es esa divinidad que llevamos, que es eterna, sino los envoltorios que les vamos poniendo. El traje que tenemos ahora como personalidad. La otra parte no muere, admite toda la experiencia, vamos a llamarlo así, se alimenta de esa experiencia. Una de las cosas que siempre recuerdo es que cuando los maestros hablan de tener discípulos y chelas, etcétera, normalmente admiten a todo el que pide, ¿no? Eso es obvio, porque lo van a probar, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los que tienen la fuerza casi siempre, no digo que siempre, para poder aguantar las pruebas? Los que llevan ya una madurez de muchas vidas haber vivido, entonces se han vuelto, vamos a decir, la palabra recio, no sé si sea la mejor, muy fuertes internamente para soportar la presión de la aprobación, que es muy dura, ¿sí? Entonces, en un principio de la sociedad teosófica, cuando se enteró la gente que rodeaba a Blavatsky y a Olcott, que estaban en comunicación con los maestros, mucha gente se acercó y pidió ser chela o discípulo de los maestros. Y los maestros, y Blavatsky le dijo a los maestros eso, decir, bueno, ¿quieren? Que pruebe. Ay, ay, ay. Y probaron. Fueron como 30 y tantos. ¿Y cuántos creen que pasaron? Uno. Damodar Malabankar. Uno, sí. Uno. Los demás, digamos que no es que hayan fracasado. Decía Blavatsky, eran buenas personas, se mostraban bien y tenían buenas intenciones, pero al ser probados, pues les salió el demonio que todos traemos por ahí guardado, escondido, de vidas, y que pues unos se volvieron enemigos de la sociedad, otros perdieron un poco la cabeza, o sea, hubo de todo. Porque dice un maestro, si yo no lo pruebo, no sé con quién estoy. Debo hurgar no solo lo mejor de la persona, sino las profundidades que trae de oscuridad, de vidas que ha estado haciendo de todos sabores y colores. Por eso la aprobación es tan compleja. Y eso es lo que le dijo cuando Sinet le dijo al maestro, quiero la aprobación. Digo, no va a poder pasarla. No va a fracasar y lo voy a perder y no quiero perderlo. ¿Por qué? Porque Sinet no abandonaba su forma de vida, ¿no? Sus estereotipos ingleses, sus modeletes que traían pues, de la época victoriana. Entonces, pues, iba a fracasar. Entonces, es interesante el tema del Kriya Shakti, porque probablemente nosotros, con esas facultades aún dormidas, pues está bien que estén dormidas, porque con las características que tenemos, pues no haríamos muy buen uso. Si ya con lo que tenemos, que las creaciones materiales de la ciencia, como yo lo decía el otro... ¿Sí? Isa, yo tengo algo en mente que quería preguntarte. A ver, sí. A ver, la tercera raza, a la mitad, es cuando le dieron la mente. Sí. A la mitad. De que le dieron la mente tuvo que pasar muchos siglos. Y la caída, entre comillas, de lo que dice de los ángeles caídos, ¿qué fue? ¿A principio de la cuarta raza? No, desde la tercera, algunos entraron en sí, los cuerpos. Eso sí, eso se ha quedado. Otros irradiaron el fuego de la mente, por eso hay diferencias de desarrollo en la humanidad. O sea, no todos estaban dispuestos. Después fueron obligados, eso sí, la ley les obligó a entrar a fuerza cuando empezó la mezcla con los animales. Ese fue uno de los pasajes que vamos a ver en las siguientes estancias, ¿sí? La ley los obliga, porque dicen, antes de que se siga profanando el tabernáculo, vamos a entrar. Y entraron. ¿Por qué pasó? Porque los gigantes sin mente, al ver a los animales mezclarse, ¿sí? Primero los imitaron entre ellos. Pero después decía, Blavatsky habla de una
un animal femenino gigante, algo así dice. Lo vamos a ver porque no me acuerdo bien cómo lo detalla. Y se mezclaron con ella. Aragután, me parece Bueno, que era. y nace de ahí lo que le llaman la raza muda, ¿no? Que Sí. es algo, podríamos identificarlo con los orangutanes, pero bueno, yo no me atrevo porque dicen que eran de pelaje rojo, ¿no? Sí. Pero ese pasaje lo veremos con detalle en las estancias que vamos a ver después de estas, ¿sí? Todavía falta. Sí, pero para poder comprender yo lo del cuando se juntaron, vamos a decir, con el ser humano, le dieron la mente, pero igual no estaban preparadas del todo y por eso pues hubo mucho desmadre, vamos a decir, le enseñaron la magia negra y todo, y esos seres igual, digo yo, igual no estaban preparados para tener eso. Blavatsky dice que cuando nos llegó la mente, también llegó la mente que iluminó la mente concreta, ¿no? Porque la mente es una, solamente que se deslinda. Por supuesto, pasaron miles de años para que esa mente empezara de alguna forma a despertar, ¿sí? No porque ya estaba la mente, empezó todo. O sea, adecuarse al traje, a ser utilizada. Y ella dice que se empezó a identificar más fuertemente con la mente que deseaba el animal. O sea, con las pasiones animales, que se fue oscureciendo, dice, la parte espiritual, entre comillas, se fue no anulando desde el punto de vista de lo que ella dice en el pasaje, que eso fue lo que ella considera que no estuvo muy bien porque estuvo fuera de tiempo. Dice, quizá necesitó más tiempo antes de que entrara para dar más capacidad de desarrollo a las formas humanas de aquel momento y no pasara lo que pasó, ¿sí? Es su argumento. ¿Y lo que pasó qué fue? ¿En la cuarta raza o al final de la tercera? La cuarta raza pues le entró duro a la magia, a la parte oscura, a las pasiones, a todo lo que... porque se materializó más el cuerpo físico. Ahí es la máxima de materialización. Entonces, al haber mucha materialización, pues se imponía muy fuerte esa parte. Además, sobre todo en las primeras razas, ¿sí? En las primeras subrrazas de la raza Atlante, que todavía eran gigantes, que empezaron a manejar mucho la magia, a hacer barbaridades, y se formaron los dos grupos. Los de la luz, o el grupo que estaba comandado por los instructores de la luz y los de la oscuridad. Y hay un pasaje que quisiera leerles a ustedes después, no ahora, sino en la siguiente sesión, que viene en el tercer tomo, casi al final, antes de la adenda, y habla un Buda de aquella época, qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió la destrucción de Atlántida, ¿vale? Es muy interesante. Lo voy a tener preparado para la siguiente sesión y se los voy a leer. Y después lo voy a decir que lo puedan buscar para que lo lean con calma. Vale, gracias. Al contrario. Bueno, vamos a seguir, ¿les parece? Sí. La tercera raza había creado así a los que llamados hijos de la voluntad y de la yoga, o los antecesores, los antepasados espirituales de todos los arhats subsiguientes y actuales o mahatmas, de un modo verdaderamente inmaculado. Sí, ellos fueron creados, los antecesores. O sea, creados por Kriya Shakti. Esa es la gran diferencia entre la creación de los antecesores espirituales o mahatmas y la creación de los humanos. Aquí, uno fueron creados por Kriya Shakti y el otro por las relaciones sexuales, ¿sí? Fueron a la verdad creados, no engendrados, esa es la diferencia, como lo fueron sus hermanos de la cuarta raza, que fueron engendrados sexualmente después de la separación de los sexos, o sea, la caída del hombre. Porque todavía la tercera raza era una raza era muy espiritual, todavía, a pesar de todo lo que podríamos llamar ya más densas, a pesar de que la materialidad se estaba haciendo cada vez más fuerte. Recuerden que en la tercera raza tenían que un ojo, ¿dónde? Los lemures tenían un ojo aquí. Los dos ojos empiezan a aparecer a partir de la cuarta raza.
no de la tercera. ¿No? Claro, lo acabo de estar consultando con el material de Blavatsky. Ella dice, a partir de la cuarta empiezan los dos ojos, como los teníamos, y el ojo que estaba en medio queda absorbido y forma la glándula esa que tenemos por dentro, que es una glándula, dicen, es muy especial para el desarrollo. La pineal. Vale. Pues la creación no es sino el resultado de la voluntad operando sobre la materia fenomenal. El hacer salir de ella la luz primordial divina y la vida eterna. Fueron ellos el grano de la semilla santa de los futuros salvadores del mundo, de la humanidad, los criados por Kriya Shakti. Esto es un gran misterio, como dice Blavatsky, es difícil de explicar, pero más o menos hemos tratado de dar un cariz. Por supuesto, ellos fueron criados en la tercera raza. Y lo más probable que sus hermanos en otras de los siguientes chelas y discípulos de la raza cuarta y de la quinta, pues ya no nos crean de esa forma, ¿no? Ya somos engendrados. Probablemente tenemos menos capacidades desarrolladas espiritualmente como venía todavía la raza lemur con ese potencial que poseía. Eso es un punto a entender, ¿no? El orden de la evolución de las razas humanas se encuentra como sigue en el quinto libro de los comentarios según se ha expuesto. 2 puntos. Los primeros hombres fueron chayas, ya lo vimos, chayas, que eran sombras. La palabra chaya significa sombra. ¿Por qué? Porque no había conciencia, no eran ni siquiera andróginos, etc. Eran seres como etéricos, vamos a llamarlo así. Los segundos, los nacidos del sudor, ya emanaron una especie de gotas de sudor del cuerpo, se endurecía y se formaba, salía de ahí un ser nuevo. Los terceros, los nacidos del huevo, pues esa esfera se fue endureciendo, ¿sí? Y como en los huevos de los ovíparos, ¡pum!, salía un ser humano o un ser animal humano. Y los santos padres nacidos por el poder de Kriya Shakti, aquí acaba de mencionar. Y los cuartos fueron los hijos de Padmapani o Chenresi, los hijos de los que ya estaban de alguna manera separándose en los sexos como actualmente los tenemos, si yo mal no lo interpreto. A ver, el primero. ¿Hay algún comentario hasta acá? Vale. El nacimiento del chaya, o sea, de las sombras, o el modo primordial de procreación sin sexo de la primera raza, habiendo emanado, por decirlo así, de los cuerpos de los pitris lunares, se halla aludida en una alegoría cósmica de los Puranas, y ahí da la referencia. Los Puranas hablan a través de muchos mitos. Es una de las cosas que uno debería empezar a buscar, a investigar cuando uno estudia la doctrina oculta o la doctrina secreta o la literatura teosófica. Los mitos tienen muchísima sabiduría oculta y que nos pueden ayudar a dar mucha información. En la antigüedad era la manera, de transmitir las grandes verdades a través de un mito. Dice, la segunda, Candú. Y aquí hay un mito que yo quiero utilizar para explicarles la segunda. Secandú era un sabio y un yogi, eminente en la sabiduría y piadoso en sus austeridades, las cuales finalmente despertaron la envidia de los dioses, quienes están representados en las escrituras indas en lucha eterna con los ascetas, o sea, a los dioses no les gustan los ascetas. Indra, el rey de los dioses, envió finalmente a una de sus apsarases para tentar al sabio, hacia una damisela para ver si caía el Señor. Bueno. El rey de los dioses, o Indra, envía una hermosa apsara, ninfa, llamada Pramlocha, para seducir a Candú y distraerle de sus penitencias. Esta historia yo ya me la conozco, algo parecido. El éxito corona su fin impío, dice el mito. Porque 907 años... Por favor, cierra el micrófono, José Antonio. Vale.
Dice, el éxito corona su fin impío. 907 años, 6 meses y 3 días pasados en su compañía le parecieron al sabio un solo día. Lo que hace una mujer, ¿eh? Al terminar este estado psicológico o hipnótico, el Muni maldice amargamente a la criatura que le ha seducido, perturbando así sus devociones, y le dice, aléjate, vete, exclama, vil conjunto de ilusiones. Pues no lo creo. Y Pramlocha, aterrada, huye enjugándose la transpiración de su cuerpo con las hojas de los árboles al pasar por el aire. Era una ninfa. El mito es interesante, ¿verdad? A ver, vamos a ver lo que nos dice Blavatsky. Bueno, dice, la ninfa siguió su marcha de árbol en árbol y con los vástagos sombríos que sus copas secó de sus miembros. O sea, iba derramando vástagos la ninfa. El hijo que había concebido del rishi vino a la luz por los poros de su piel, en gotas de sudor. Los árboles recibieron el rocío viviente, los vientos la juntaron en una masa. Esto, dijo Soma, la luna, yo maduraré con mis rayos, y gradualmente aumentó el tamaño, hasta que la exhalación que había quedado en la cima de los árboles se convirtió en la hermosa joven llamada Marisha. Hasta acá termina el mito, ahora sí. Ahora, ¿qué nos dice Blavatsky de este mito? Dice, ahora bien, Kandu representa la primera raza. Es un hijo de los Pitris y por tanto carecía de mente. Por eso las circunstancias hacen que se haya indicado en el hecho de que no podía distinguir en un periodo de cerca de 1000 años y un día. Pues no tenía mente para darse cuenta si 1000 años pasaban o pasaba un día. ¿Sí? ¿Comprenden eso? Quiere decir que es símbolo de la primera raza. Y así pues se representa como fácil de ser engañado y cegado por la ninfa. Marisha, la hija nacida del sudor de sus poros, es la nacida del sudor y representa el símbolo de la segunda raza de la humanidad. Vean cómo los hindúes tapan todo el misterio de las razas a través de estos mitos. Ustedes pueden haberlo oído y ustedes han dicho, pues qué chistosa, pobrecito del gurú que cayó en manos de la ninfa y no se dan cuenta que estaban hablando de las razas, no del gurú ni de sus tentaciones. No es Indra quien había enviado la figura en el caso de los Puranas, dice, sino Kamadeva, el dios del amor y del deseo, quien envía a Pramlocha a la tierra, lógica, como igualmente la doctrina esotérica muestra que debe ser así. Comprendemos el mito, cómo tiene mensajes profundos y ha de tener más claves. Si me oye Carmen diría, tiene más claves, pues las tiene, pero ya nos quedamos con esas, ¿sí? O sea, el famoso Kandu es la primera raza. La ninfa que lo viene a embelezar y que tiene con él hijos que los va derramando porque los saca por los poros, le genera a una de ellas que es la chica esta, Pramlocha, ¿no? Sí, Marisha, la hija del nacido del sudor de sus poros. Y aquí explica por qué Blavatsky dice Kandu es la primera raza y la ninfa genera que es de la segunda raza que se va reproduciendo. Entonces, así se habla el lenguaje de los mitos y tendríamos que tomar en cuenta ese significado. Pues es el caso de los que han leído de Homero, la Ilíada. Ustedes dirán, pues es la lucha de los griegos contra los troyanos. Ay, que Héctor y no sé cuál y no sé quién y los dioses ayudando a uno y ayudando al otro. Y todo dice, es una fantasía de Homero. No, chicos, pues gracias a esa historia, Schliemann encontró Troya, descubrió Troya, porque siguió las orientaciones que había dicho Homero, dónde estaba Troya. Entonces, no aleguemos cuando oigamos un mito. Ahora, aparte, cada uno de nosotros está haciendo un mito en su vida. El mito es un formato, es como el destino. Y cada quien lo tiene, nomás que no sabe cómo lo tiene. Sería importante que descubriera cuál es su propio mito. Que puede estar repitiendo el de sus padres, ni siquiera es suya. Lo abandonó el suyo, abandonó sus sueños por agarrar los sueños de otros. Y al final se sentirá desesperado si no se da cuenta que debe haber recorrido el suyo, aunque no fuera exitoso. Bien.
la tercera raza, la primera parte de la tercera raza fue luego producida por las gotas del sudor, las cuales después de muchas transformaciones se desarrollaban como cuerpos humanos. Esto no es más difícil de concebir y comprender que el desarrollo del feto de un germen imperceptible y su crecimiento subsiguiente como niño y después de como hombre fuerte y pesado. O sea, poco a poco. La diferencia está, dice Blavatsky, esta explicación tiene más bases que la creación religiosa de que, ¡pum!, te hago y ya te creé, ¿no? O sea, que la jerarquía, que Dios tomó del barro de la tierra e hizo un hombre, punto. Dice, tiene mucho más bases, si no científicas, tiene mucho más bases o lógicas, porque va en paralelo a la naturaleza, que la creación de golpe de los seres humanos. Hasta acá llegamos, chicos. Entonces, abrimos para comentarios, los que quieran. Qué bueno que no hay nadie. ¿Puedo preguntar? Puedes preguntar. A ver, de esos nacidos por Kriya Shakti, Sí. ¿esos no tuvieron descendencia? ¿O cómo son, digamos, padres de los Arats? No. Lo más probable, y aquí no lo comenta Blavatsky, los primeros que nacen por Kriya Shakti probablemente vivían periodos muy largos de tiempo, ¿no? Ajá. Y estoy usando un poco el sentido de que los maestros de sabiduría, Blavatsky dice una vez que cuando vio a su maestro Hyde Park en Londres, ella era jovencita, bueno, jovencita más o menos, lo volvió a ver después de 15 o 20 años, no sé, una cosa así, y sí, lo vi joven como lo vi en esa ocasión. No había envejecido. Uh-huh. Entonces, hay una serie de técnicas para mantenerse y poder mantenerse, yo no diría joven, sino mantener la vida en el traje sin el desgaste que nosotros le damos, porque vamos agotando la vida que tenemos debido a nuestra forma de vivir, ¿no? Redundancia, pero bueno. Pero, ¿eso supone que todavía viven? ¿Que todavía están aquí? No puedo decir eso. Yo digo que ellos son los antecesores de los Arats futuros, ¿sí? Porque ya en la cuarta raza ya engendraron, nacieron discípulos. O sea, imagínate, hay una camada de seres creados por Kriya Shakti. Uh-huh. Viven X siglos o milenios, ¿no? Y de ahí ellos toman discípulos. Ah, ¿sí? Okay. Y al tomar discípulos, pueden ser que todavía sean los que son hermafroditas o ya no son hermafroditas, son los del final de la tercera raza, que ya se habían separado los sexos y empezar la cuarta. Entonces, sus discípulos ya engendraban, ya eran producto de haber nacido por la forma natural que tenemos ahora. Vamos a llamarlo así. ¿Sí? Ok. Gracias. Ay, qué bien. Perfecto, chicos. Yo creo que comprendieron todo perfecto. Exacto. Sí. No, yo lo único que quiero decir es que nos cuesta bastante entender todos estos conceptos porque es un lenguaje al que no estamos habituados. Entonces, Blavatsky lo tenía en cuenta y por eso repetía de una forma y lo repetía de otra, y bajo una leyenda, bajo un mito, bajo una interpretación cabalística o de los Puranas, para que a través de diferentes simbologías haya una captación más profunda. Sí. Eso estoy de acuerdo totalmente contigo. Por eso lo venimos repitiendo desde casi las primeras estanzas, sí. Claro, porque es muy difícil comprender una primera raza que es como una sombra.
Y claro, nosotros ya tenemos una constitución física con determinadas formas y de un desarrollo completamente distinto. ¿Y cómo podemos decir que son humanos, no? Sí. Pero yo, mientras tú estabas exponiendo, me estaba imaginando, porque en otra parte de la doctrina secreta dice que aún persisten seres de la cuarta raza. Entonces yo también me planteo, digo, ¿no habrán quedado remanentes todavía de esa tercera raza y de esas primeras razas que son para nosotros invisibles, porque no las vemos? Entonces esto, con lo que quiero decir, es que estos procesos llevan millones de años Sí. en desarrollarse, en producirse. Esto, si bien el Big Bang, que se supone que fue una explosión del principio de la formación del universo, fue instantáneo y se reprodujo rápidamente, obviamente en la manifestación de los diferentes planos, desde lo que nosotros conocemos como Adi, o como el absoluto, en el cual no hay dos, sino que hay uno solo, hasta lo que somos ahora, pues tuvo que haber un proceso muy, muy, muy largo. Sí, y complejo. Y complejo. Entonces aquí en 4 pinceladas pasamos de la primera raza a la segunda, de la segunda, y esto fue millones de años. Entonces, quizás lo que tenemos que rescatar son, digamos, la esencia de cada una de estas ideas, no es que no hacer especulaciones, sino dejar que nuestra intuición penetre en este nuevo lenguaje. Sí, es como, ¿te acuerdas el artículo de Joy Mills? Sí. Joy Mills insiste en que todos llevamos las 4 razas anteriores en nosotros, porque somos hijos de ellas, ¿no? Yo soy hijo de los atlantes y a la vez tengo de Lemur y tengo de las primeras razas, a pesar de que estén, vamos a decir, desvanecidas en mi mundo interior. O sea, somos hijos de todas esas razas. ¿Sí? Y eso, como dice Joy Mills en el artículo que pues, a todos se les mandó, no sé si lo leyeron y lo vieron, representa un interesante punto de vista. Yo siempre me he puesto a cuestionar, el estudio de la doctrina secreta, como dice Carmen, es muy importante porque nos despierta más de lo que nos imaginan ustedes en facultades creativas, intuitivas, etc. Pero no podemos tomar al pie de la letra todo. Yo lo diría, deberemos abrirnos para que esa simbología, esas formas y alegorías que nos presenta Blavatsky sirvan como impulso para investigar más cada uno y que nos demos cuenta de que somos hijos del universo, que somos el microcosmos que contiene todo aquello. Como dice ella, somos la medida de todas las cosas, como decían los viejos. Bien. Hola. Sí. A ver, porque entre tantos maestros yo ay, me quedo así un poco. Yo lo voy a hacer como yo sé, lo voy a explicar como yo sé y a lo que me conlleva a mí, ¿verdad? A ver, somos seres completos. Tenemos en nuestro interior el universo. Somos el mini universo que conlleva todo. ¿Cómo a veces nos quedamos con las palabras y la letra muerta? Eso es lo que tenemos que desarrollar. Fíjate lo que has dicho esta tarde, ¿verdad? ¿A qué nos conlleva? Yo pienso, para mí, es una alegría estar hoy con vosotros y tener toda esta enseñanza, porque a mí, yo no me la quedo para mí, sería egoísta, la llevo a la vida. Y ahí es donde cambiará la actitud de cada persona. Porque estamos metidos, y siempre lo digo, me da rabia porque siempre digo eso, estamos en nuestro confort, en nuestro yoyito,
pasa esto, mira qué pena. No, somos personas con todas las cualidades que da el ser interno, que es el niño que tú decías antes, ese es nuestro interior, porque esto es nuestra personalidad. Y nuestra mente, tenemos la mente esa que nos lleva, que es muy necesaria, porque es la que nos despierta. Yo no sé si me he sabido explicar, pero sí, Teresa. Que por ahí. Mira, sí, al contrario. Bueno, creo que eso es una repetida afirmación que hacemos casi siempre en todas las sesiones. Todos poseemos lo divino en nosotros. Todos sabemos que tenemos en nosotros ese conocimiento pristino, decía Joan Mills en su artículo. Ese conocimiento o esa sabiduría que nos libera. Esa eternidad de nosotros. Pero pues como lo tomamos, y cada quien lo toma como quiere y como puede, nos centramos mucho en la personalidad. Estamos como sometidos a ella. Mientras no nos damos cuenta, ella es la que controla. A pesar de que ustedes digan, no, yo soy el que controlo, no. Nos controla. Y nos controla porque ella mueve todo aquello que sea permanente, que sea finito, que le dé satisfacción, que esté apegada, que esté en un momento en que le dé seguridad, que le dé confianza. Eso es personalidad 100%. Perder esa estructura nos aterra, que creemos que no hay nada. Al final, a pesar de saber todo este tema, pensamos que no hay nada sin ella. Y ese es el gran engaño que nos tiene frito con ella. Sí hay. Y lo vamos a saber cuando nos vayamos del plano físico, porque ella ya habrá acabado, porque ella dejará de ser, y ahí nos daremos cuenta que nos engañó. Nos hizo un gran engaño durante los 70, 80, 90 años que hayamos vivido. Pero será tarde para esta encarnación porque ya estaremos del otro lado sin el traje. Entonces, darnos cuenta ahorita, como dice Tere, es importante. Que poseo todo para poder convertirme en el mejor ser humano, el más noble. Si no quiero hablar de seres espirituales elevadísimos, sino del mejor ser humano que yo puedo concebir. Además, poseo esas fuerzas para poder hacerlo. Pero me lo debo que proponer, me debo de decidir. Debo, como decíamos el otro día cuando leíamos el artículo de Joan Mills, debe haber una aspiración única. La aspiración única, como dice también a los pies del maestro Krishnamurti, de ir a través de nuestro destino y convertirnos en los que nos tenemos que convertir en ese ser que somos, en el eterno ser que está habitando este templo. Suena muy bonito todo esto, pero la decisión la tiene cada uno. Dar el paso. Abandonar todo lo que nos da seguridad y comodidad y dice, bueno, yo, como me decía un amigo, mira, la próxima encarnación, ahorita déjalo así. Vale, pues la próxima encarnación. Eso una vez me dijo Juan Viñas. Dice, ¿y cómo sabes que la próxima encarnación va a haber la oportunidad que ahorita tienes? Como no la aprovechaste, te la quitan. Y te vas a tener que rascar tú mismo por encarnaciones. Y ese es el tema de... no sé si ustedes se acuerdan del mito de Parsifal. Cuando entra al castillo del Grial, que andaba buscando el Grial para curar al rey Arturo, y ve pasar a las damiselas en el desfile y una lleva el Grial. Y oye la pregunta, ¿a quién sirve el Grial? ¿Y qué le pasó a Parsifal en ese momento? Se quedó dormido. Una siestita. Cuando despertó, había desaparecido todo, ya no había damiselas, no había Grial, no había nada, y pasan años, que significan vidas, antes de volver a tener la oportunidad. El problema de dormirnos es que estamos dormidos en este mundo, en este momento. No digo que todos, en diferentes grados. No somos autoconscientes, estamos movidos por las fuerzas que nos rodean, por los prejuicios, los condicionamientos, todo eso hay que hacerlo a un lado, y eso es el gran trabajo. Y Tere lo dice que hay que practicarlo, sí, pero cada quien tiene su reto. Los apóstoles se le dormían al Maestro Jesús cuando estaba en Getsemaní. ¿Por qué? Porque los apóstoles nos representan a nosotros también. O sea, estar dormidos
es vivir sumergidos en este fenómeno llamado Maya, llamado mundo. Y ahora más fuerte porque hay demasiados distractores. Entonces, ¿qué nos viene a traer la doctrina secreta? La enseñanza que Blavatsky a través de sus maestros nos dio. Que despertemos del sueño. Que nos hagamos un poco más maduros. Que seamos por lo menos, yo no digo que nos convertamos en cheles, por lo menos más nobles, mejores seres humanos. Ya habremos conseguido lo que ustedes no se imaginan. Y eso es el reto que todos tenemos al estudiar la doctrina oculta. Porque si tenemos un Dios interior, todos lo llevamos, que reclama su lugar. Chicos, pues yo me sentiría avergonzado cuando me toque poner la cara frente a él del otro lado, y que hice poco porque estaba demasiado entretenido en el mundo. Espero que nadie se sienta mal. Por eso tenemos que intentar, aunque sea un poco, si no mucho, como decía el maestro, inténtelo. El maestro KH, ¿no? Le decía a Sinet, usted inténtelo. Intentémoslo. Bueno, terminamos, ¿les parece? Con la invocación. ¿Están de acuerdo? Vale. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, yo la voy a repetir, pero ustedes la repitan con el micrófono cerrado, porque si no se vuelve esto un jolgor. Bien. Cerremos nuestros ojos un momento, por favor. Y centrémonos en nosotros mismos, en nuestro ser, en nuestro corazón espiritual, que está en nuestro centro del pecho, simbólicamente. Dirijámonos a esa parte las siguientes frases, después de que yo las mencione. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Gracias ya por todo. Ha sido un trabajo muy bueno. Excelente. No se les olvide mandarle a Nuria, los que quieren los vídeos